Buenas noches desde las sedes centrales de Espacio Lavadero. Esta noche me acompaña, pues, Chema, que ha tenido la amabilidad de venir aquí en persona. No sabemos si ¡Ah! eh, estoy a la espera de que una persona amable y simpática me confirme de que esto se escucha. Porque obviamente si esto no se escucha no voy a decir nada. Voy a hablar, no sé. ¿De qué puedo hablar hoy? Del doctor Pasaventa. Doctor, pásame tú un libraco, tío. Eh, ¿Tú te lo has leído? no, Pues tienes que leerte. vale. Y luego, sí, tienes que leerte ese libro. Es muy corto, ¿eh? Es muy filosófico. Por favor, una persona amable y simpática para tener un día escribir en el chat. Una, ¿Has conectado? sí, una persona simpática y amable que me confirme que se escucha. Por ejemplo, Patricia. Patri, ¿esto se escucha? Hola. Bueno, yo supongo que se escuchará. Yo voy a empezar a hablar. Muchísimas gracias, Curiel José. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar. El que no tenga el texto, voy a poner el link de la carpeta donde se puede descargar aquí para que trabajemos todos con el mismo texto, que viene siendo esta carpeta. Pongo el link aquí en Facebook. Bueno, para los que no se lo han descargado, ahí lo tienen. Y ya pueden ver que el siguiente día vamos a hablar de tanto. Pues quiero echarle un ojo a los índices. A mí me gusta leer los libros primero por los índices. Tuve una profesora que decía que no hay que leerse todos los libros, sino que hay que mirar el índice y leerse así por encima de lo que tú querías. Súper, una buena técnica, ¿no? Para hacer ciencia en la universidad. Me gusta, algo bueno que tiene Tartakiewicz es lo sistemático que es y lo claro que es a la hora de poner claritas sus ideas, ¿no? Y eso se ve muy bien en el buen índice que ha hecho, ¿no? Y bueno, era comentar eso, que realmente viendo el índice uno sabe más o menos lo que se va a encontrar en todo el libro. Y como este seminario es muy corto y no puedo estar aquí hablando 3 horas sobre todo el libro, o realmente lo que busco eh, es sintetizar algunas ideas importantes para construir un discurso más o menos, eh, más que construirlo, dialogarlo, ¿no? Hablarlo, pues vamos a ello, ¿no? Voy a dejar pausa o notas que he puesto en el texto o puntos de interés que he puesto en el texto, abrirlo en PDF, que si queréis, que con ideas o fragmentos que podríamos comentar por chat, ¿no? Un saludo a Álvaro, recordad, venid a ver la exposición de Álvaro Gusto en Espacio Lavadero. Eso no lo podía olvidar. Explicando un poquito quién es Tartakiewicz, así de forma rápida. ¿Ha empezado a llover? No, vale. Eh, Tartakiewicz fue un filósofo e historiador polaco que perteneció a la escuela de Leópolis, Varsovia, que tiene su actividad en el periodo de entreguerras y básicamente su obra más fundamental es casi una obra de final de su vida, Historia de las 6 ideas, que se publicó en su primera edición en el año 76. Y más o menos para destacar alguna idea principal de su pensamiento, es su idea de pluralismo estético, en la que defiende que los valores del arte son objetivos, pero dependen de la época, cultura y circunstancias. Esto quiere decir que esto le permite tener una interpretación más cercana de los diferentes valores estéticos que ha habido a lo largo de la historia. Es decir, esto es muy típico de la filosofía analítica, podemos distinguir de forma muy clara los conceptos o los valores por los que se ha tejido la historia, pero por otro lado tiene un girito ahí que afirma que estos valores son culturales, históricos y depende de la geografía, ¿no? Por lo que no hay esta idea de inmutabilidad del concepto, sino que todos los conceptos tienen una historia, ¿no? Y quizás
A nivel metodológico, esto es lo más interesante que tiene Tatarkiewicz y es quizás la gran enseñanza a nivel de cómo analizar el arte o cualquier disciplina que trabaje con un contexto hoy día, ¿no? Para resumir así más o menos sus preocupaciones, se podría decir que su obra es analizar, definir y explicar los valores o los grandes valores que han reinado en la concepción histórica de la historia del arte en Occidente. Esto nunca lo tenemos que olvidar, ¿no? De cierta forma, como gran historiador que es capaz de distinguir diferentes conceptos fundamentales con los que trabaja el arte y el mundo del arte desde la antigüedad hasta ahora y hace como un corpus de familias con los que eh, eh, quiere trabajar y analizar desde un principio hasta el momento en el que está, ¿no? Y este libro es como una especie de repaso histórico a ciertos grandes conceptos del mundo del arte que le interesa ver y que tiene una relevancia fundamental para entender qué es hoy el arte, o al menos en su época, ¿no? En los años 70, después de los años 30 hasta los 70, ¿no? Para definir un poquito qué es la idea de pluralismo estético, incluye su concepción de obra de arte, la cual define como una reproducción de las cosas o la construcción de las formas o la expresión de tipo experimental que puede deleitar, emocionar o conmocionar. Esto es la mitad de la definición. Luego, conforme vayamos leyendo el texto, vamos a leer lo que es más completo esto, ¿no? Y de cierta forma es una definición bastante formal en la que resume los intereses particulares que tiene este autor para entender el arte, es decir, de cierta forma él es consciente de que definir el arte, o sea, decir qué es el arte puede limitar o desdibujar realmente qué es el arte y todo su potencial creativo, ¿no? O sea, definir qué es el arte de cierta forma lo limita, ¿no? Y con esa noble intención de no limitar la libertad del artista o del mundo del arte, eh, crea toda su obra y todo su análisis, ¿no? Esta tolerancia tiene una cara negativa y quizás su definición se queda muy vacía, ¿no? Eh, para empezar ya en el texto, recuerdo que hay ahí un link gracias a ti también, Araceli. Esto no me acostumbro a esto de interactuar con un chat. Eh, el que no tenga el texto, ahí he dejado el link para que lo descarguéis, ¿vale? Hoy vamos a trabajar el capítulo 1 de este libro, pero me gustaría llamar la atención a la introducción, ¿no? Porque de cierta forma plantea la metodología que va a seguir a lo largo del libro y justifica por qué hace lo que hace. Y llama mucho la atención que lo primero que haga es una referencia a Pico de la Mirandola, ¿no? El primer gran humanista, y su cita que dice así: te he colocado en el centro del mundo para que puedas explorar de la mejor manera posible tu entorno y veas lo que existe. No te he creado ni como un ser celestial ni como uno terrenal, para que puedas formarte y ser tú mismo. Como vimos el otro día en Foucault, y de cierta forma la lección de Tartakiewicz es también por esto, la idea final de la modernidad del hombre que se crea a sí mismo como una obra de arte está en juego desde el nacimiento del humanismo, ¿no? Y como veremos dentro de las posibilidades para definir el arte, la creatividad quizás juegue el papel más fundamental. Aquí en esta introducción hace una serie de distinciones bastante interesantes a nivel de metodología o para explicar por qué elige los valores pues, que ha elegido, ¿no? La primera distinción que hace, la distinción antigua clásica entre bien, verdad y belleza, ¿no? Que está ya en Platón y que durante la Edad Media se convirtieron en los trascendentales, ¿no? La segunda distinción, quizás mucho más interesante para este seminario, es la que hizo Aristóteles entre teoría, acción y creatividad, que se quedó exactamente igual o se profundizó en esta brecha en Occidente con Kant cuando presentó sus tres críticas, ¿no? La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Y esta triconomía de conceptos, esta estructura,
Se ha visto después también en su evolución entre ciencia, moralidad y arte. Y de cierta forma las universidades y nuestro sistema epistemológico siguen fundamentadas en estas tres categorías, ¿no? En estas tres relaciones esquemáticas de cómo dividir ciertos fenómenos humanos. La siguiente distinción que hace es lo creado por la naturaleza y lo creado por el arte. Es decir, una distinción entre lo necesario y lo contingente. Esto también está en la antigüedad. Esto lleva a una pregunta muy interesante dentro del campo de la estética, y es si las cosas son bellas en sí mismas o lo son simplemente porque para nosotros lo son. La cuarta distinción que hace dentro de su estructura para argumentar lo que viene a hacer en el resto del libro es la distinción entre conocimiento mental y el sensual, es decir, la disputa entre lo racionalista y lo empírico, cuya síntesis fue la kantiana. Otra distinción que es importante, pero aquí no le vamos a dar mucho más bombo, es la diferencia aristotélica entre los elementos y la forma. O sea, la distinción del ser, de lo que compone el ser y la forma del ser, ¿no? La teoría del heliocentrismo. Y por último, y muy importante, la distinción entre el mundo y el lenguaje que utilizamos para hablar del mundo, es decir, entre lo que son las cosas y lo que son los símbolos, o lo que son los conceptos, las palabras, ¿no? Y dentro de ese marco, si vemos dentro de la introducción, que eso sería la primera parte, luego irá a hablar de las clases y de los términos, para fundamentar los diferentes conceptos que le interesa analizar, que coincide con el índice del libro, pero aquí tiene una pequeña introducción a lo que va a decir después y resulta muy interesante, ¿no? Sobre cómo ver esta relación entre conceptos y términos y las familias de conceptos que componen el arte. Dice, los términos, estoy en la página 35. Los términos que se utilizan en estética han surgido y se han establecido en su mayoría del mismo modo que han hecho los términos en el campo del saber, de dos modos. Algunos se han incorporado gracias al esfuerzo de alguien, mientras que otros se han puesto en circulación de forma gradual, imprevisiblemente. El mismo término estética apareció en 1750 gracias a Alexander Baumgarten, nunca se pronuncia ese nombre. Del mismo modo, Charles Buteau creó en 1747 el nombre Bellas Artes, designando con él la escultura, la pintura, poesía, música y danza. No obstante, y aquí viene la conclusión, estos dos términos, estética y bellas artes, sufrieron posteriormente algún cambio de sentido. Algo parecido ha surgido con muchos otros términos. Sus creadores determinaron su significado, pero posteriormente también lo hicieron aquellos que lo utilizaron. Esta idea es realmente potente porque toda la filosofía que se escribe en esta época, justamente después, por ejemplo, que Deleuze, parte también de este paradigma, ¿no? Los conceptos son creados en algún momento y evolucionan. Quizás sea la distinción, o me gusta pensarlo así, entre conceptos y categorías, ¿no? Una categoría sería, dentro de la ciencia, pues tenemos los mamíferos, las aves, y algo muy cerrado, algo muy fijo que describe muy bien, pero el concepto parece algo que es problemático en sí, es algo histórico, es algo que evoluciona, y quizás para responder qué es el arte hay que hacer una especie de historia para responder qué hemos entendido por arte hasta ahora y cómo ha evolucionado el concepto. ¿Es una genealogía al estilo nietzscheano? Sí, se podría decir que sí. ¿Puede dar la respuesta? No, pero no sobra, ¿no? O sea, quizás nos da más poder de comprensión para analizar el concepto de qué es el arte, ¿no? De cierta forma, el seminario está enfocado primero al problema de la identidad, pero también cómo hemos trabajado nuestra herencia con la modernidad. Y eso me parece bastante fundamental. Es muy interesante la parte final de la introducción, muy, muy interesante, porque plantea realmente el problema de la historia que es de la estética en su tiempo. Dice, la historia de la estética no ha sido la transmisión de una generación a otra de las mismas definiciones y teorías. Ambas se han ido formando de modo gradual y han sufrido alteraciones. Las opiniones actuales referentes a la belleza y el arte, la forma y la creatividad son los resultados de muchos intentos sucesivos
realizados desde diferentes puntos de vista, por métodos diferentes. Las múltiples consideraciones han complicado estos intentos sucesivos. Los conceptos que pertenecen al conjunto inicial no han sido fáciles de reconciliar con ideas posteriores. Las sucesivas formaciones se han mezclado entre sí como ocurre con las múltiples exposiciones que se hacen de una única placa fotográfica. Sigo un poquito más abajo, estoy en la página 38, ¿vale? Por otra parte, los conceptos que gradualmente entran a formar parte de la estética se han derivado de una variedad de campos, de la filosofía, de los estudios de los artistas, de la crítica artística y literaria y del lenguaje ordinario. Y en campos diferentes la misma expresión ha tenido a menudo un sentido diferente. Esto es lo que me equivale incluso de esta, por ejemplo, con la palabra performance, cómo se ha ido trasladando de un lugar a otro. Y eso, esto ya está aquí en los 70 ya visto como un problema en el campo que de la estética, es decir, los conceptos que se trabajan desde la estética ni son claros, ni significan lo mismo en todos lugares. Bueno, quizás la filosofía se consciente siempre de ello, ¿no? Sí, claro, la filosofía siempre se consciente. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opináis? Hemos tenido siempre claro que los conceptos cada uno lo ha utilizado como ha querido y hemos tenido que hacer un esfuerzo por entender que no. O sea, lo que está diciendo que es una actitud muy contemporánea. Sí. ¿Alguien quiere aportar algo a este debate? Podéis hablar en este momento. Pues yo creo, el otro día tenía una discusión con un alumno y decía, es que eso de la deshumanización del arte en Ortega, yo no lo entiendo. Porque claro, el problema que tenía es que él cogía lo de humanidad y ponía su definición ahí. Y yo tuve que estar muchísimo tiempo hasta que darte cuenta, hombre, olvida tu definición de humanidad, métete en el texto que de Ortega y entiende por qué él dice que eso es deshumanización del arte, que es deshumanizar. Pero no pongas tu categoría previamente ahí, porque si no, no vas a entender a Ortega. Eso es como una especie de tolerancia hermenéutica al texto, ¿no? Vamos a seguir aquí porque se nos va. Sigo en la página 38. El que no tenga el texto en PDF puede descargarlo en el link que subí arriba, ¿vale? Los conceptos han sido utilizados por los eruditos, pero han designado en gran medida cuestiones emocionales que se resisten a un tratamiento erudito. Esto es el típico mito de que la ciencia es siempre objetiva, ¿no? Y luego tú te paras a mirar los argumentos científicos de matemáticas de la modernidad y eran argumentos estéticos. No, era porque esa resolución matemática le parecía mucho más bella y no tanto por la evidencia, ¿no? Eso parece que ya está muy claro, ¿no? El historiador debe luchar contra los sinónimos y los homónimos. En los textos que han llegado a él descubre a menudo muchas expresiones que tienen el mismo significado y muchos significados para una misma expresión. Es decir, este tío está a tope con la filosofía analítica. Es puramente analítico y si te das cuenta, cómo escribe por parágrafos numerados y todo muy ordenadito y distinguiendo todo muy bien, está entendido muy bien las ventajas de la filosofía analítica, ¿no? Es el orden y la claridad. Sí. Y saber lo que Kant hablaba sobre la tolerancia al lenguaje, ¿no? Saber qué quieren decir las palabras para poder hablar de eso. Tener claro los significados para poder discutir de eso, porque quizás muchos problemas que hay es porque no hemos puesto de acuerdo previamente sobre los significados de las cosas. Efectivamente, pseudo problema, muy bien apostillado. Y bueno, eso es un poco la introducción metodológica al capítulo primero. Si alguien quiere aportar algo, es el momento para hacer vuestras aportaciones. Buenas noches, Sara. ¿Tienes el PDF ahí en el link? ¿Alguien quiere aportar algo antes de que nos metamos con el texto? En sí, el capítulo 1. El arte, historia de un concepto, apóstrofe. Agradezco al editor de British Journal of Aesthetics que nos haya permitido utilizar como base de nuestra traducción a las secciones de la. Además, he agradecido el Tatakevi, ¿eh? Ya.
Gracias, José. Bueno, si no hay cuestiones en las que ensalzarnos, vamos a hablar del primer punto. No voy a tratar de la misma forma, no le voy a dar el peso a la misma forma, ¿no? Este primer punto es una pequeña introducción histórica de cómo se entendió el arte, desde la antigüedad hasta el Renacimiento. Aquí dice que el arte se deriva del latín ars y que a su vez se tradujo del término griego tekné, y esto lo cogieron también en la Edad Media y tenía un significado muy diferente al que teníamos ahora. Y básicamente uno de sus significados se acercaban a la destreza, a saber, la destreza que el armazón de una cama, un recipiente, una prenda de vestir, además de destreza, se le querían para mandar también el ejército, para medir un campo, para dominar una audiencia. Y quizás esto es una de las cosas que más me interesa en el mundo del arte. Este parásito. Estamos en la primera página del capítulo 1. Una destreza se basa en el conocimiento de unas reglas y, por tanto, no existía ningún tipo de arte sin reglas, sin preceptos. El arte del arquitecto tiene sus reglas, diferentes de la del escultor, la del alfarero, la del geómetra y la del general. De este modo, el concepto de regla se incorporó al concepto de arte y de su definición. El seguimiento creo que una de las cosas por las que me dedico al arte es porque pasé de la filosofía analítica y de la mente por el concepto de seguimiento de reglas. Y que el artista, de cierta forma, lo que hacía era jugar con las reglas. Y algo muy interesante, cuando decíamos, por ejemplo, Messi es un artista. ¿Por qué decimos que es un artista? Porque dado un sistema de reglas, que es el fútbol, que se juega de esta forma, de esta forma, de esta forma, él es capaz de hacer jugadas o cosas que otro que no haría, que lo hace él. Y por eso decimos un genio, es un artista, porque dada unas reglas es capaz de hacer cosas que otros no son capaces de hacer, ¿no? Y me gusta mucho poner ese ejemplo. O sea, creo que se entiende muy bien el debate del seguimiento de reglas, ¿no? Y ser un artista, ¿no? Es qué haces con esas reglas. En la página 40 dice, si no estuvieran esas reglas, algo que fuera sencillamente producto de la inspiración o de la fantasía, no se trataba para el arte de lo antiguo ni para los escolásticos. Se trataba de la antítesis del arte, es decir, la inspiración por sí misma no era arte. Ellos decían que las musas inspiraban a los poetas a hacer poesía y como es producto de la inspiración y no del seguimiento de reglas, esos no son artistas. Están más cercanos de la profecía o de la religión o de la literatura, el poder de la revelación, ¿no? Platón diría en el Gorgia, el arte no es un trabajo irracional. Eso choca frontalmente, con lo que entendemos hoy el arte. Es que leo el chat y me nublo, o sea, no se puede hablar y leer el chat a la vez. Si alguien quiere hacer preguntas o comentarios, ponedlo, o sea, así, a saco, sin preocupación. Pero ¿qué pasa de ella? No paso de ello. El arte, tal y como se entendía en la antigüedad y en la Edad Media, esta es como la tesis del resumen, tenía, por tanto, un ámbito considerablemente más amplio de lo que tiene hoy día. No comprendía solo las artes bellas, tal como las entendemos hoy, sino que también incorporaba oficios manuales como la sastrería, la pintura. De cierta forma estaba ligado que el arte era un producto de una destreza, de un dominio de unas reglas, de hacerlo bien esas reglas. Ahora vemos cómo se da escrito en el Renacimiento con esto. Pero es que el arte también era la gramática y la lógica y todo el conjunto de cualquier cosa. Jugar al parchís también era un arte. En la antigüedad, si hicieron jugar al parchís, era un artista. Un artesano era un artista. Por supuesto. Solo hay una gran distinción en la antigüedad, y es la distinción entre artes liberales y las vulgares. Las liberales eran las que no requerían esfuerzo físico y las vulgares sí. Es decir, ¿para hacer poesía requiere esfuerzo físico? No. ¿Para esculpir requiere esfuerzo físico?
Sí, es arte vulgar. Y toda la Edad Media será una lucha entre qué es arte liberal y qué es arte vulgar. Yo quiero ser de los liberales. No, sí, es eso, básicamente eso. En la página 42 hay una buena referencia a este problema. Durante la Edad Media, sin más calificación, se entendió estrictamente como la clase de arte más perfecta, esto es, como un arte liberal. Está hablando de la pintura. Y las artes liberales eran la gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, astronomía y música, entendida música como astronomía, como armonía, estudio de armonía. Es decir, el músico que tocaba un tambor en un concierto era un arte vulgar porque era algo físico. Pero el que estudiaba la armonía, ¿no? Eso era liberal. Muy interesante, ¿no? Al menos a mí me lo parece. Aquí, en esta misma página, hay una serie de distinciones muy graciosas, que ahora no les resulta muy gracioso, claro. Dice, las mejores clasificaciones que se hicieron de las 7 artes mecánicas la ofrece Radulf de Campolugo, llamado El Ardiente, y Hugo de San Víctor, perteneciente ambos al siglo XII. La lista de Rudolf incluye Ars Victuaria, que servía para alimentar a la gente, Lanificaria, que servía para vestirles, Arquitectura, que le daba cobijo, Sufragatoria, que le suministraba medio de transporte, Medicaria, que le curaba enfermedades, y Negatiotoria, que era el arte de intercambiar mercancía, es decir, la panojita, ¿no? Y la militaria, o el arte de defenderse con el enemigo. La lista de Hugo incluía las siguientes artes mecánicas: Lanifium, armatura, que era la arquitectura, navigatio, agricultura, venatio, medicina y teátrica. Si vemos, la única que se incorpora aquí de las artes liberales es la música. Y por lo que hemos dicho, ¿no? Porque se entendía como una teoría de la armonía, ¿no? Pero es muy curioso preguntarse cuál es el papel que juega aquí la poesía. No hay ninguna clasificación apropiada en la Edad Media que dé cuenta de qué pasaba con la poesía como un arte. No hay. Y muchos dirán, bueno, tampoco está la pintura y la escultura, ¿no? O la arquitectura. Bueno, la arquitectura sí está, como hemos dicho, era la armatura. Pues quisieron hacer un paralelismo entre las 7 artes liberales con las 7 artes mecánicas, es decir, 7 y 7, ¿no? Nos mola el 7 y vamos a hacer clasificaciones de 7, ¿no? Y claro, hacían sus clasificaciones y les faltaban artes ahí. ¿Qué hicieron? Coger las más útiles. Entonces la pintura y la escultura, como consideraban que eran menos útiles que la agricultura, pues me la quito. La utilidad se convirtió aquí en un criterio de categorización. Eso no se puede discutir, ¿no? Quizás, o sea, es que el debate de la utilidad del arte está desde sus orígenes. O sea, es que se ve muy claro, ¿no? En estas distinciones de la Edad Media, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna aportación antes de que vayamos al punto 2? Bueno, nadie quiere hacer una aportación. Hay 5 personas viendo, me encantaría saber quiénes son. Eso no se puede mirar, ¿no? No se puede mirar, tío. Qué bajón, ¿no? Bueno, vamos con la modernidad, con los modernos, el no modernito. No te lías, chiva. Estamos en la página 43. Dice, para que se llegara al concepto de arte tuvieron que pasar principalmente 2 cosas. En primer lugar, que el oficio y la ciencia tuvieran que eliminarse del ámbito del arte. Incluirá la poesía, claro. Y por otro, hubo que tomar conciencia de lo que queda en la arte una vez purgado del oficio y de la ciencia constituye una unidad coherente. La típica historia siempre de legitimación. Es decir, primero me tengo que distinguir y luego que mi distinción sea coherente con lo que yo hago. Muy afín, por ejemplo, de el cambio que de paradigma, ¿no? O incluso cómo nace una clase social, ¿no?
Con Podemos se ve súper bien. Hacen primero una distinción fuerte para crearse, yo me diferencio de esto, de esto, de esto, pero luego la segunda tarea no es solo diferenciarte, sino mantenerse coherente. Dejo a juicio del espectador si se mantienen coherente o no, ¿no? Pero lo veo muy claro, ¿no? Esto puede ser un proceso de legitimación del concepto o de la visibilidad como grupo. Leo abajo, justamente la última frase. La separación de la bella arte del oficio la facilitó la situación social. La belleza en el Renacimiento comenzó a valorarse más y a jugar un rol en la vida, más que en los tiempos anteriores, ¿no? O sea, el girito, ¿no? Cómo cambian los valores en la época y hace que ciertas cosas suben, otras bajan, o se juntan, o se separan, ¿no? En los tiempos antiguos, sus productores, pintores, escultores, arquitectos, se valoraban más. De cualquier modo, pensaban que eran superiores a los artesanos y querían que se dejase identificar con la artesanía. El primer gran conflicto, ¿no? Yo soy artista y me quiero diferenciar del artesano. Esto no está en el texto, pero bueno, tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que pasó con los Medici, ¿no? Y el nacimiento del ego en la modernidad, el giro antropocéntrico aquí, ¿no? Es decir, cómo se pasa de un artesanía por gremio, en el que no hay huella de autor, a yo te pago a ti, que eres pintor, están haciendo toda la burguesía y yo estoy financiando a Miguel Ángel para que me haga esto. Y es Miguel Ángel, no es el gremio de artesanos, y Miguel Ángel, o sea, el colectivo de artistas que quiere diferenciarse de artesanos dice, que esto lo firmo yo. O sea, quizá esta distinción entre artista y artesano se deba también a la aparición del sujeto moderno. Y por eso tiene mucha relación con lo que vimos la semana pasada con Foucault, ¿no? En qué es la ilustración. Aquí explica, pues, cómo las diferentes inversiones en un campo u otro, pues, hace que se legitime el artista frente al artesano, ¿no? y la lucha por defender su estatus especial, ¿no? Y resulta gracioso porque los pintores se legitimaron antes que los escultores. Dice aquí, más difícil fue separar las bellas artes de las ciencias, ¿no? Hemos separado el arte de la artesanía, ahora el segundo paso es distinguir el arte de la ciencia. Pero esto no fue nada fácil, porque, esto lo voy a explicar, que sin más. Hay que tener en cuenta el nacimiento desde la perspectiva, y que Miguel Ángel, por ejemplo, fundamentaba sus dibujos y su obra desde fórmulas matemáticas y el estudio de la proporción. De cierta forma, el dibujo se volvió algo realmente básico y calculado y matemático, ¿no? Dice aquí, la separación de la bella arte de los oficios manuales y la ciencia fue, sin embargo, un asunto más difícil de lo que fue tomar conciencia de que constituyen por sí solas una clase coherente. De hecho, creo que aún estamos en esa lucha, ¿no? En buscar una clase coherente de qué es el arte, quizás es su magia, ¿no? Que es incoherente. Durante mucho tiempo no se había dispuesto de conceptos y términos con los que referirse a todas las bellas artes. Fue necesario crear estos conceptos y términos, como pasó, por ejemplo, la Constitución de Cádiz. Queremos distinguirnos del antiguo régimen y durante la Constitución de Cádiz se crean conceptos como ciudadanía, los diferentes mecanismos que hay en el Parlamento. Y no solo eso, que los diferentes grupos, que de ahí vienen los partidos políticos de la Constitución, que es de Cádiz, daban diccionarios de qué significaba democracia. La democracia es esto. El ciudadano es esto. Claro, la distinción entre súbdito y ciudadano. Ser ciudadano es esto. Y los diferentes partidos o grupos de pensamiento luchaban por las definiciones, porque no había conceptos claros, no había términos para describir lo que querían hacer y tenían que inventárselo. Pues aquí igual. Hemos distinguido el arte de la ciencia y de la artesanía, pero no tenemos nuestros propios conceptos para ser coherentes. Entonces lo que pasa aquí, que empieza
teoría estética y empieza el debate estético para darse coherencia a sí mismo. Y la vanguardia. Aquí hay una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Y es sobre el nacimiento del concepto de escultor. En una fecha tan tardía como finales del siglo XV, Angelo Poliziano, cuando escribió su Enciclopedia de las Artes, el Panoptiquemon, utilizó 5 conceptos diferentes en vez de uno. Statutari, quienes trabajan la piedra; caelatores, el que trabaja el metal; escultores, el que trabaja la madera; fictores, el que trabaja la arcilla; y encausti, el que trabaja la cera. Estos trabajadores se diferenciaban entre sí en vez de agruparse, igual que según nuestro actual sistema de conceptos y profesiones se entienden a separar al carpintero del albañil en vez de agruparlo. Fíjate qué curioso, ¿no? El arte de cada uno de estos 5 grupos se consideraba que era distinto, porque seguía diferentes reglas. No puedes trabajar de la misma forma la madera que el metal. Fue solo en el siglo XVI cuando comenzó el proceso de integración conceptual y surgió un concepto más amplio que abarcó estas 5 categorías. El nombre de quien trabaja la madera, los escultores, se adoptó como su designación y con el tiempo este nombre incluyó también a quienes trabajan la piedra, el metal, la arcilla y la cera. Hay una reducción, quizás porque se privilegia la forma a la regla o al producto. No sé, es un buen tema para hacer un TFM. Lo dejo por ahí. En el punto B de esta página 45 dice una cosita muy interesante. Hoy día nos parece extraño que esto hubiese ocurrido tan tarde, de que se hubiera podido trabajar durante tanto tiempo sin poseer un concepto general de artes visuales. En su lugar, se hicieron referencia a las artes del diseño, es decir, en este intento de construir una posible teoría general de las artes visuales, se utilizó el diseño como pieza fundamental, esto viene que de Italia, ¿no? Para atravesar las diferentes disciplinas. Pero ¿qué pasa con el diseño? Que te quitas, por ejemplo, la poesía de que del medio, o el teatro, o la música, y tiene otro problema. Y el hecho de que no lo puedes separar del diseño industrial. Claro. Esto fue una primera tentativa del 1567, o sea, ya bien. Aquí ahora en el punto C explica, ¿no? Esto del diseño un poquito más a fondo. Vamos a la página 46. ¿Alguien quiere comentar algo? Antes de empezar con las bellas artes. Punto 3, página 46. ¿Cuánto es el tiempo políticamente correcto? Yeah. ¿Tú lo sabes cuál es? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que empiezo! Esto de las bellas artes, cómo nace el concepto de bellas artes, aquí no está tan explicado, pero hay un libro que lo explica muy bien, que no sé si lo vamos a traer al seminario, pues no se ha pesado con el tema, ¿sabes? Pero bueno, aquí al principio podemos decir que de cierta forma, en este intento de ordenar y darle sentido a todas las artes, ¿no? Darle esa coherencia. Bueno, hay una pregunta. ¿El artesano no hace distinción de las reglas que siguen, excepto que trabajan la diferenciación del material que trabajan? ¿El artista le da su toque personal haciendo sus propias reglas? Muy buena pregunta, José. De hecho, lo voy a decir más exactamente así, mucho más adelante. Después, cuando veamos esto de las bellas artes, se contraponía a una teoría que es más muy cercana a lo que dice. Dice Álvaro, el artista pocas reglas pone, pues todos los trabajos van bajo contrato específico. Creo yo, vamos. El artista pone pocas reglas. ¿El artista o el artesano? El artesano, ¿no? Ahí ¿dice el artesano, Álvaro, o el artista? Creo que aquí tenemos que replantear
lo que hemos dicho al principio de metodología, entre, ¿cómo era? Creatividad, lo de Aristóteles, se lo tengo aquí, si eso es lo más importante en el fondo. Entre teoría, acción y creatividad. Creo que ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo entiende la creatividad? ¿Cómo entiende la teoría? ¿Cómo entiende la acción, ¿no? Un contexto del artista por ser en una época. Las corrientes artísticas del contexto histórico determinado por el que pasa el artista no son reglas en sí. La pregunta ahí, respondiendo a Manuk, es hasta qué punto un artista es consciente de las reglas que tiene que seguir en cada contexto. Y eso es la clave, creo. Y creo que es la clave de nuestro tiempo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros procesos, nuestras reglamentaciones a la hora de crear para decir que esto es arte o no es arte? Una buena pregunta. La pregunta también ahí es si se pueden reducir las corrientes artísticas a reglas en sí. Uf, no sé yo, No sé yo. Muy buena pregunta. La vamos a apuntar. La vamos a apuntar porque ahí ha dado en la taquita. Dice Ángel Busto, las reglas se han creado para transgredirlas. Creo que el artista debe tener unas reglas, pero modificarlas y crear sus propias reglas. Me encanta que estéis hablando de esto porque como obviamente todos no hemos leído el texto, se sabe que ahora habla de eso. No, es el único que se lo ha leído, ¿verdad? Bueno, en clase. Bueno, aquí hace, en la página 46, recordad que el que no tenga el texto lo podéis descargar en el link que he dejado arriba, ¿vale? Hace una serie de distinciones históricas, ¿no? En las que se agrupaban de una forma u otra. Están las artes ingeniosas, las artes musicales, las artes nobles, las artes pictóricas, las artes memorables, las artes poéticas, y van ahí como enlazándose en ciertos debates de qué es arte y qué no es arte, dónde metemos esto, cuál es el concepto que atraviesa todo el arte. Y vamos a llegar hasta la página 48 que surge el concepto de bellas artes, y leo de aquí, ¿vale? Ya en el siglo XVI, Francesco de Holanda, refiriéndose a las artes visuales, se aventuró a utilizar la expresión bellas artes, boas artes, según el portugués original. No obstante, la expresión, aunque a nosotros nos parezca tan natural, no arraigó en un principio. El concepto al que correspondía la expresión, aunque el concepto no utilizaba la expresión, apareció sin duda alguna en la segunda mitad del siglo XVII, es decir, 150 años después, en un gran tratado sobre arquitectura que publicó François Bondel en 1765. En él incluyó junto con la arquitectura a la poesía, elocuencia, comedia, pintura y escultura, a la que más tarde añadió la música y la danza, en unas palabras todas, y solo aquellas artes cuyas predecesores habían calificado como ingeniosas, nobles y etcétera, ¿no? Y que en el siglo siguiente formaría el sistema de la bella arte. Y vamos a saltar a la página de al lado, que está este debate muy bien explicado, página 49. Desde el siglo XVIII en adelante no había quedado ninguna duda de que los oficios manuales eran oficios y no arte, y que las ciencias eran ciencias y no arte. De esto entendido con lo que hemos dicho al principio de la antigüedad respecto a la destreza del seguimiento de reglas, ¿no? De este modo, solo las bellas artes eran realmente arte. Y como esa era realmente la situación, se pensó que era posible y adecuado denominarlas sencillamente artes, puesto que no existía ningún otro tipo de arte. Y esta terminología sí que fue aceptada. No sucedió inmediatamente, por supuesto, sino en el siglo XIX. En esa época cambió el significado de la expresión arte. Y aquí tenemos un nuevo giro. Dejando, esto está mal impreso, dejando fucra, no sé qué pone ahí, la artesanía y la ciencia. Puede decirse que solo se conservó el término
y que surgió un nuevo concepto de arte, que es más cercano al que tenemos ahora, de cierta forma, o al que nos han enseñado en la escuela, de cierta forma. Una vez ocurrido eso, el nombre de Bellas Artes fue aceptado por un grupo de arte aún más restringido. Y este es el girito del siglo XIX. Bellas Artes son artes visuales e incorpora lo que en el Renacimiento se denominó artes del diseño. Ese fue el propósito que tenía tal el nombre y que se utilizó en el siglo XIX, como Escuela de Bellas Artes y Sociedad para el Estímulo de las Bellas Artes. Es muy interesante porque aquí también en el siglo XIX, esto lo trata el texto, pero es muy interesante, se da como los dos cismas entre la Universidad Napoleónica y la Universidad Alemana, y nace en Budapest la primera universidad politécnica. Y es el mismo contexto. Está esa disputa por cómo ascribir ciertas prácticas a qué nombre. Y claro, si tú entiendes la Escuela de Bellas Artes como la Escuela de Diseño y haces la Politécnica como una especie de ciencia del diseño artística, la siguiente que se creó fue la de París, la famosa escuela que aún sigue abierta de Politécnica, ¿no? Sigo abajo. Fue obra del mismo Charles Bateau el que se estableciera el nombre y el concepto de Bellas Artes. Y esto es como de la teoría clásica de la estética, ¿no? Su influencia fue mayor que su fama. Ahí metiendo un chistecito de Katakiewicz. La teoría de las bellas artes de Bateau presentó, estoy en la página 50, se reducía a afirmar que las características comunes a todas ellas es que imitan la realidad. Nace la definición de arte como mímesis, del 19, fuerte, pura, inmutable. Dice aquí, ya desde la antigüedad este concepto de mímesis está en Platón y en Aristóteles, y las artes se habían dividido entre originales e imitativas. No tuvieron mucho problema en incluir la poesía como arte imitativa, porque en la Edad Media se redescubrió la poética de Aristóteles, en la que justifica el drama como imitación de la vida. Entonces, con el concepto de arte mimético, aparentemente Bateau intentaba explicar la primera gran teoría general del arte. La cosa es que la historia ha demostrado imposible eso. La mía práctica artística. Dice aquí en esta página, en la 50. Mucho antes, Aristóteles había escrito en la Poética que lo que es cierto en política puede no serlo en poesía, y que lo que puede ser cierto en arte puede no ser posible en la realidad. Esto se convirtió en un famoso aforismo del siglo XVIII y es exactamente el debate que hemos tenido ahora sobre el seguimiento de reglas, y es que el aforismo, el arte es aquello que se da a sí mismo su propia regla. Toma ya. Así pensaba Friedrich von Schiller en su carta a Conner, creo que eso está en Cartas para la Educación Estética. Sin embargo, esta idea que hacía referencia a la autonomía del arte no obtuvo la aceptación que obtuvo la idea de Bateau. Es decir, aquí lo que nos está presentando Tartakiewicz es que en el 19 hay una pelea, una pugna académica por cómo entender el arte. Y Schiller ahora parece mucho más acertado que distinguir una primera teoría general de las artes como imitación de la realidad. Dice un poquito más adelante. Ya está yendo el debate a su tiempo, a los años 70. Por otra parte, el concepto actual, el punto final de esa evolución, más restringido que el anterior y al parecer mejor definido, está de hecho indefinido. Quizá una de las principales enseñanzas que ya vemos aquí es qué hacemos con el seguimiento de reglas y si realmente el artista puede crear sus reglas o no, o qué pasa con las reglas, ¿no? Para finalizar este punto 3, dice al final, la historia del concepto en Europa
Ha durado así 25 siglos y se divide a grosso modo en dos periodos, afirmando cada uno un concepto de arte diferente. El primero, desde el antiguo hasta el siglo XVI, hasta el Renacimiento, ¿no? Se construyó como una producción sujeta a reglas. Ese fue el primer concepto que se elaboró. Entre el 500 y el 750 establecemos como los cambios que de paradigma, ¿no? Una época de crisis, ¿no? Un año de transición y disputa en el que el concepto, hostia, esto se apaga, ¿ya? Estoy aquí. ¡Uah! Que se apaga, que se apaga. El concepto antiguo, aunque habría perdido su puesto anterior, se conserva todavía, mientras que ya se estaba gestando el nuevo. Y finalmente, a partir del 750, el concepto antiguo cedió a su lugar al moderno, que es entender el arte como un productor de belleza, como algo cercano a una teoría del arte de mímesis, ¿no? Y esto sería un poco la introducción histórica general que hace aquí sobre el concepto de arte. En el siguiente punto 4 no me quiero parar mucho porque realmente no dice gran cosa interesante, aunque el que quiera leerlo podría mirarlo de existen por lo menos 5 áreas en las que la moderna idea de arte vacila entre diferentes interpretaciones y es la disputa del siglo XIX que hay dentro de la estética y no quiero entrar ahí. ¿Alguien quiere aportar algo antes de empezar con el punto 5, que es el más relevante quizás, el más estudiado y el más preguntado en la universidad? Sí. ¿Alguna aportación por aquí? Bueno, no hay aportaciones, no pasa nada. Yo quiero igual, ¿eh? Yo sigo hablando. Básicamente lo importante de este punto 5, y esto entra en el examen, es sobre cuáles son los rasgos diferenciadores para entender el concepto de arte. Entonces pone diferentes valores que se ha escrito al arte para entender el arte. Mira, aquí hay una pregunta de José. Pero actualmente no puedes ser aforista en las reglas que se aplica a tu obra artística si quieres vivir de ella porque te tienes que adaptar a los mercados. Claro. Es lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Que el problema quizás de las reglas es que las reglas están claras con los años, pero en el momento no está, no está claro, es más. Nunca está menos claro qué regla hay que seguir en el arte. Parece que todo está permitido, de cierta forma, aunque no todo triunfe, o no todo sea visible, o todo no sea vendible, o no todo entre dentro del mercado. Pero parece no, o sea, se ve claramente que no hay reglas, ¿no? ¿Y qué sentido tiene una universidad de Bellas Artes, ¿no? ¿Qué te puede aportar una universidad de Bellas Artes? Seguir. Destreza, pero respecto a qué reglas. A las reglas de las Bellas Artes. Dice, entonces las reglas las pone la gente que paga. Mucho de ellas. Pues. ¿Tú hablas de eso? Sí, ¿no? ¿Quieres aportar algo, Chema, sobre Azúa? Bueno, Espérate, pero vente aquí y habla tú, tío. Así. ¿Qué te va? Porque en el diccionario de las Bellas Artes, Azúa habla de eso. Habla de cómo los medios establecen ya un diálogo válido de lo que es arte y lo que no. No solo los medios, sino también visto el arte desde lo que encaja dentro de un catálogo. Siempre necesita una explicación que te contextualice ese arte. Los museos cortan de esa manera. Y bueno, el prestigio es lo que mueve todo eso. Claro, de cierta forma está hablando del triunfo del curator, del comisario. No sé qué, el curator. El comisario, el que pone el contexto, el que le da valor al contexto y intenta transmitir una especie de agente intermedio entre el artista y su interés y su obra y el público. Ese es el corte intelectual de contexto. Pero al final, quien decide quién está en los museos no es una decisión de política artística.
O sea, los directores de arte, Sí. que a su vez están ahí por convocatorias públicas o privadas de instituciones públicas o privadas. Y ya tendríamos que saltar a quién gobierna en lo público, quién gobierna en lo privado y por qué. Y de cierta forma, Ese ya es quién otro pone debate. las reglas, ¿no? La cosa es, un debate súper interesante, es por qué alguien, si te han enseñado así, 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 tú tienes que seguir estas reglas, ¿no? Estamos en la pintura cuzqueña que es del barroco, ¿no? Que deciden pintar así, 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 y tiene sus características, ¿no? Y hay una complicidad maestro-alumno, ¿no? Y en qué momento se decide romper las reglas. Es decir, en qué momento hay un salto para romper las reglas. Dice José, entonces se puede afirmar que un buen artista es un artista que produce dinero. No, 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 claro que no. Que esté legitimado económicamente no significa que tenga valor cultural. El problema es cuando reducimos lo económico y lo cultural, es decir, que las cosas que valen por lo que valen a nivel económico, eso es Marx, ¿no? La distinción entre mercancía, entre valor económico y valor de uso, ¿no? No, ahí no. Ah, lo preguntaba. Vale, claro. Y te respondió, ¿no? Ángel también le he dicho que no. Vamos a continuar con la parte 5, ¿vale? ¿Por dónde íbamos? Por aquí. Ha venido Miguel Ángel a vernos. El presidente está aquí. Lo que hace en esta quinta parte es distinguir sobre cuáles son los rangos diferenciadores. Y el primer rango distintivo del arte es que produce belleza. Así dice aquí que la definición usual del siglo XVIII es que el arte es aquella clase de actividad humana consciente que aspira y logra la belleza. Es decir, cuando se legitima la estética como un campo de discusión que filosófica, coge la belleza, que era uno de los tres grandes trajes trascendentales históricos, ¿no? Hemos dicho la verdad, la belleza y lo bueno, y lo coge como, esto está en Kant, que realmente, ¿no? Como en su crítica, ¿no? Del juicio, y lo coge como el valor fundamental para analizarlo, ¿no? Así dice Tartakiewicz que esta idea es ya muy antigua y, por ejemplo, cita cuando Platón dijo que las musas deben producir el amor a la belleza. Siglos más tarde, Alberti propondría coger todas las partes de su obra, él era arquitecto, en un sentido unitario de belleza, es decir, yo creo un constructo con muchísimas partes y el todo es lo bello. Por otro lado, la noción de belleza aquí es ambigua, ¿no? Y esto es cómo se complica las nociones para definir qué es el arte, ¿no? En un sentido amplio, puede significar cualquier cosa que agrade. No sería un concepto, sino algún tipo de aprobación o de juicio, como diría Kant, un mal juicio o un buen juicio que pretende universalizarse. Ponte ahí enfrente, tío. Que te hablo a ti así. No, gracias. Por otro lado, este concepto de belleza, en un sentido más restringido, se ha entendido como un cierto tipo de equilibrio, proporción, claridad, armonía de forma. Esto es muy del Renacimiento y también muy de la proporción áurea, todo el concepto matemático de la belleza griega, ¿no? Que como el canon, básicamente, ¿no? Este tipo de definición funciona bien dentro de un contexto de arte clásico, pero quizás no tenga sentido para hablar del arte gótico o el arte barroco o casi todo el arte del siglo XX y XXI. No da cuenta de todas las prácticas y no puede ser una definición de arte. El hecho de que sobreviviera tanto tiempo es por el doble significado dual de belleza, ¿no? Tanto en un sentido amplio, de lo que nos agradaba, como en su sentido restringido de proporción, ¿no? Este doble sentido también es su debilidad, ¿no? No puede dar cuenta real de lo que es el arte. De cierta forma, esta parte, quizás lo más interesante de una posible definición del arte, es ver cómo los diferentes intentos han fracasado, o por un lado o por el otro. Y dónde estamos ahora, ¿no?
La segunda cosa que lo diferencia el concepto de arte es lo que representa o reproduce la realidad. En el pasado, dice Tartakiewicz, esta definición afirmaba generalmente que el arte imita la realidad. Así ya Sócrates decía que no es el arte la producción de las cosas visibles. 2000 años después, Leonardo afirmaba: la pintura más digna de alabanza es aquella que está lo más posible de acuerdo con lo que representa. Esta definición solo puede dar cuenta del arte mimético. Y obviamente, o no tan obvio, este principio no funciona muy bien con cierto tipo de pintura, poesía y escultura que se hace hoy día, ¿no? Con toda la teoría de la abstracción, por ejemplo. Así no fue hasta el siglo XVIII cuando Bouteux, esto lo hemos hablado ya, no haría sino que había sido el primero en identificar el arte con la belleza, llevó a cabo el intento de aplicar también el principio de imitación a la música y el arte del gesto, el cual se quedó atónico a descubrir hasta qué punto se aplicaba este concepto de mimesis al arte plástica. Pero claro, lo que le va a hacer aquí Tartakiewicz es analizar por qué no funciona esta definición, ¿no? Tanto entender el arte como mimético, ¿no? Y dice que, al igual que la belleza, esta palabra tiene muchos significados. Como vemos, es siempre lo que hace un trabajo muy analítico, muy de cirugía, de qué quiere decir las palabras, de dónde vienen, cuál es su definición y cómo han llegado hasta aquí, ¿no? Y, por ejemplo, explica que algunos autores como Platón han defendido que solo se puede copiar la apariencia, pero otros, como Demócrito, defendían que las obras reproducían las obras reales de la naturaleza. Incluso para Aristóteles estas dos definiciones ni siquiera funcionaban. Estas definiciones fallan y el concepto de imitación de Platón no puede explicarse, por ejemplo, a la arquitectura, a la música o a la pintura abstracta. Además, existe una lucha sobre si se puede analizar desde la figuración cierta pintura no figurativa, ¿no? O sea, es que vemos hoy día con la misma práctica, es lo que hemos dicho al principio de la tolerancia en los valores, ¿no? Intentar explicar sin el arte no explica todo el arte. Se vuelve muy restrictivo. O te convierte en un fanboy de ese arte. Esto funciona muy bien con el arte clásico, con lo que entiende el pueblo, ¿no? O sea, de cierta forma, esta idea se ha arraigado muchísimo y se ha quedado muy instalada, pero parece como una reliquia, ¿no? De cierta forma. El tercer carácter que es distintivo sería la forma. Y aquí explica que el arte es la configuración de cosas, o dicho de otro modo, la construcción de cosas. Es decir, poner el objeto de este tipo de teoría en el objeto y no tanto en lo que produce el objeto, ¿no? Dota la materia de conceptos. Esta idea se retrotrae a Aristóteles cuando afirmaba que nada debe exigirse de las obras de arte excepto que tengan forma. Pero hubo que esperar hasta el siglo XX para que esta idea se incorporara al mundo del arte, es decir, empezó todo el formalismo, ¿no? Al principio del año 20. Incluso esto es una lectura muy soft de lo que realmente decía Aristóteles, ¿no? Porque la teoría de la forma hablaba también de educar en forma y espíritu a la gente, y la forma era también algo muy relacionado con la moral y con la rectitud y con la dignidad. Y lo que hace los formalistas es quitar todo ese vacío humanista, no todos, porque Kandinsky sí hablaba de lo espiritual en el hombre, desde su teoría, que es de la forma, pero la definición en sí queda muy vacía, ¿no? Uno de los primeros en defender esta teoría de la forma sería Witkiewicz, no sé si lo he pronunciado bien, la verdad, que afirmaba que la creación artística quiere decir lo mismo que construir formas. Aristóteles lo consideraba principalmente en las formas literarias, pero en el siglo XX esto se expande a las demás artes. De todas las definiciones de arte conocidas, es la más moderna, en los años 80, ¿no? Luego llegaría la institucional o la de la recepción. Y es lo que nos trae al hombre moderno, según la formulación de August Zamoyski. El arte es todo aquello que ha surgido a partir de la necesidad de dar forma a algo. Pero volvemos otra vez,
tanto Tantakiewicz dice que esto tiene algunos problemas, ¿no? Y esto se liga a lo que hemos dicho antes con el diseño, ¿no? El concepto es ambiguo, que también equivale a concepto de figura o de construcción. Cada uno de estos conceptos puede entenderse en un sentido amplio o restringido. Cuando Vygotsky habla de construcción de forma a lo que se refiere a las construcciones abstractas, pero cuando los teóricos de arte hablan de forma, incluyen esta definición de construcciones abstractas junto a otras realistas o incluso miméticas. La definición de la forma es demasiado restringida y no da cuenta de todas las prácticas artísticas. Es el principal problema que de los formalistas, ¿no? Distinguir el arte que ve por forma deja fuera muchísimas cosas. Es más, se convierte de cierta forma en una especie de ideal o de programa de defensa del arte frente a otro, ¿no? Es más como una especie de fanatismo de construir el arte así que de un intento real de explicar qué es la práctica artística y cómo englobarlo todo, ¿no? Una conclusión sería que si la forma de ser el rasgo distintivo del arte, no puede tratarse entonces de cualquier tipo de forma, ni tampoco debe ser necesariamente la pura forma. La definición que recurre a cualquier tipo de forma resulta ser demasiado amplia porque también entra la maquinaria industrial, por ejemplo. Pero las obras de arte no son las únicas que tienen forma. Claro. Sigue un poquito abajo. Y por otro lado, la forma de las obras de arte no tiene que ver con ser pura forma. Puede ser también una funcionalidad o figurativa o relacional o un estado de ánimo o generar algo que no sea una formalidad. Y por eso fallan todas las definiciones que intentan explicar una categoría general de forma, ¿no? Un cuarto aspecto distintivo, el de la expresión. Una preguntita por aquí. Si dos artistas crean dos obras idénticas visualmente y de manera simultánea, pero cada uno le da un significado distinto, ¿son obras diferentes? La pregunta es si el artista es capaz de dar significado a la obra. Yo creo que no, que el significado no lo pone el artista. Lo que quiere decir es que si dos personas pintan el mismo cuadro a la vez, en lugares distintos, pero le dan un discurso teórico diferente, ¿son diferentes obras? Sí. Sí, porque están jugando con diferentes reglas de lo que entienden el arte. Otra cosa es si el público, sin conocer las reglas con lo que está jugando el artista, es capaz de diferenciar entre esas dos obras de arte. Entonces no, o conoce a qué está jugando cada artista, no puede diferenciar entre esas dos obras de arte. Eso es lo que creo. Sí, estoy convencido de eso, en realidad. Respecto al cuarto punto de la expresión, esta distinción se centra, y esto viene también a razón de tu pregunta, en la intención del artista. Su origen es del siglo XIX y hay poca evidencia de que existiera antes como tal. El cambio tiene como principales protagonistas a Benedetto Croce y a sus seguidores, algunos filósofos partidarios de la psicología del arte y también a un número de artistas muy numeroso, entre ellos podemos destacar a Kandinsky. Con la expresión volvemos a tener el mismo problema de ambigüedad de su significado, salvo con la diferencia de que su significado más amplio no nos sitúa todavía en una definición muy estricta, es decir, la expresión es algo tan general que realmente no puede distinguir qué es el arte por la expresión. Todos somos expresivos, todos tenemos una capacidad expresiva. La expresión, además, es solo el objeto de algunas escuelas artísticas, pero no es un rasgo distintivo de todas las artes. Por ejemplo, los constructivistas rusos, ¿no? Hay toda la expresión que se pierde. Es más, aquí voy a lanzar una crítica súper tocha. Es más, podemos debatir sobre esto. Esto es muy común entre los hippies. Pensar que el arte es expresión. Y como yo lo he hecho con el corazón y me he expresado, eso es arte. A ver, el arte es otra cosa. Yo puedo estar de acuerdo de que eso sea algo bueno para ti, de que tenga su valor cultural, de que sea incluso terapéutico. No niego que sea de terapéutico. Es más, lo considero muy terapéutico. Pero eso no es arte, creo. O sea, no, el arte
vuelvo otra vez a lo que hemos dicho antes, tiene que ver con un sistema de reglas, en el que tú juegas o no juegas, o ves qué haces, qué no haces, pero la mera expresión, sin ese badaje de reglas, no creo que haga el arte. ¿Alguien tiene, de las super 4 personas que está aquí, algún comentario al respecto? Mi madre tendría un par de cosas que decirme. ¿Cómo? ¿Tu madre no es que está o no? No, mi madre no está, creo. A no ser que se llame Ángel Bustos. Dioses. Dioses no es una aportación, José. Bueno, vamos a seguir con el punto 5, que se acaba ahí un tema sin más, generándome enemigos de la nada. Otro rasgo distintivo del arte sería, esta definición hace referencia a la experiencia estética, ¿no? Al efecto que produce el arte y su receptor. Esto es propio de los nuevos estudios que se hicieron a partir del siglo XX. Según esta teoría, el arte es capaz, tiene el efecto de producir la experiencia de la belleza, o unas definiciones más evolucionadas de producir ciertos efectos. Este concepto no es ni más ni menos antiguo que la belleza, porque por un lado la definición es demasiado amplia, porque acaba siendo cualquier cosa que recepciono como arte o como artístico, y para diferenciarse estos teóricos dicen que el arte no solo produce experiencia estética, sino que además lo que intenta es producirla. Es decir, son objetos creados y pensados para producir ciertos tipos de experiencias. Ese de su lado amplio, cualquier cosa puede ser arte, pero desde un sentido más restringido de experiencia estética, se le critica que la experiencia estética tiene que producir una emoción positiva, por ejemplo, el éxtasis, mientras que el arte de vanguardia, por ejemplo, produce experiencias de lo escatológico, de lo miserable o de lo huidizo. De cierta forma, ha habido una gran teoría de la experiencia basada en el happy flower, ¿no? En lo positivo, y desde los 30 para acá se ha destruido lo positivo continuamente en el arte, ¿no? Cristal luciente. El arte es proceso que altera los campos de apreciación del sentido, impulsando una más fina sensibilidad a través de la intelección emotiva que conecta con la voluntad de armonía del cosmos. Ese proceso de apropiación de sentido lo puedes tener también con una amapola o con un atardecer. Y haciendo la distinción inicial que hemos hecho, entre lo que es dado por naturaleza y lo que es dado por arte, ahí no hay distinción posible, si piensa eso, Cristal. No hay distinción. O sea, realmente todo podría ser arte. Es decir, es como un panteísmo de la belleza y de la experiencia que nos conecta en armonía con el cosmos. Álvaro dice lo sublime. Yo creo que es algo que te gusta y punto. Lo sublime. Tiene que ser más sencillo. Bueno, seguid discutiendo por ahí. A mí me queda un punto por tratar aquí. Y ahora leo todos los comentarios porque os estáis enzarzando y sos preciosos. Ah, mira. José ha traído el vaso medio lleno, medio vacío de arco a colación. Si eso es arte. Eso es arte. Miguel Ángel, ¿tú qué opinas? Vete aquí, no. ¿Tú viste eso? No, Miguel Ángel. Ah, o sea, que ha sido tu profesor. ¿Y qué opinas al respecto? Porque hay que ver el contexto, quién lo ha hecho, por qué. O ¿Qué sea, consiste ese ejemplo? Es que el del vaso de agua, de Wilfredo Prieto. Yo invitaría a la persona que piense que no es arte a que conozca su trabajo, que entienda cuáles son sus metodologías y ayude a comprender la dimensionalidad de ese artista, que no juzgue al artista por esa obra, sino que lo juzgue en sus dimensiones. Cuando ve que una de sus obras que está planteando este artista es la creación de una autopista de carácter infinito, jugando con la idea del infinito, ¿no? Del centro infinito en Cuba, y lo que significa eso en ese contexto, entenderá que es un dispositivo, colocar eso en ese espacio, un dispositivo mental que
que hace que aquello explote, ¿no? El contexto del vaso de agua en una feria de arte, pues yo creo que causó el mismo efecto. O sea, al fin y al cabo está vinculado a una revolución en los pensamientos, ¿no? Y a romper los esquemas de los sitios de los contextos donde se ejecuta esa acción. O sea, que el vaso de agua en Marco tuvo una visión y un objetivo claro que era dinamizar, o sea, dinamitar el sentido de arte. Y sobre todo, es tan interesante eso que como la metáfora de quien ve el vaso medio lleno de agua, medio vacío, es el ejemplo o es la metáfora del debate. Y qué mejor elemento para el debate que utilizar un vaso de agua que la gente lo veía medio lleno, medio vacío. Bueno, aquí Miguel Ángel ha dicho cosas súper interesantes, pero es que no lo voy a resumir. Que vengan aquí en persona. Pues. Que para entender la obra de El Vaso hay que también entender la trayectoria del artista en el contexto que se ha hecho, porque se ha hecho, y poder entender la obra como un dispositivo que tiene una funcionalidad y un objetivo, ¿no? Y quizá El Vaso cumplió su función, que era generar esa polémica, ¿no? Entre que uno lo ve medio vacío, otro que es medio lleno, y ahí se convierte en un objeto visual, incluso poético, en ese debate, ¿no? Al final, lo que pasa con las dinámicas del arte actual es que no podemos juzgar una pieza artística por sí, sino sin conocer toda la metodología, todo el proceso de investigación, todo el proceso contextual que está en el mismo hecho de crear arte. Y creo que El Vaso está jugando a eso de una forma clara y obscena. 100 años antes se le costó el arte de luchar, claro. O sea, que si realmente nos paramos a pensar eso, no hemos avanzado nada. Vamos a continuar con el debate por aquí, que quedan dos aspectos fundamentales. Bueno, queda solo uno. Y que produce un choque e impresiona. Como la definición anterior, esta definición trata del efecto que produce en el reflector. Es la definición más reciente, es decir, es la definición con la que se está escribiendo el libro este mismo, ¿no? En los años 70. Es decir, cuando están intentando gestar qué pasa con el arte de vanguardia y cómo intentar hacer una teoría general del arte, también cogiendo toda la vanguardia que se ha cargado todos los valores anteriores. Muchos pintores modernos, escritores y músicos creen que su tarea es producir un tipo de experiencia que más que estéticas sean abrumadoras, desconcertantes o completamente escandalosas. Se considera que una obra de arte tiene éxito siempre que haya producido ese efecto, es decir, la función de arte no es expresar, sino es impresionar. Esta teoría del arte, defendida por ejemplo por Henrik Bergson, afirma que el arte debe producir el éxtasis del choque. Esto es el programa del arte de vanguardia. Pero el problema de esta definición es que es inaceptable o inaplicable a todo el arte clásico, a todo el arte anterior, ¿no? Y aquí llega con los problemas de las definiciones, ¿no? Dice José que yo veo el vaso y como no me den una explicación, si me pilla sediento, me lo bebo. Pues bien, ¿qué hace? Lo llenarán otra vez de agua y ya está. O sea, no creo que haya un fetichismo, o sea, es la idea, ¿no? No es un fetichismo de los sobre el fetichismo de los objetos guardados. Ahora vamos a la parte, o sea, esta es la parte más interesante y podemos ver cómo nace de aquí la definición que dice Tartakiewicz, que parece hasta una broma de lo que considera arte, ¿no? Estamos ya en el punto 7, una definición alternativa. Página 65, por ejemplo, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Y la voy a resumir rápido. Aquí citando a Leist, dice Tartakiewicz que es imposible establecer cualquier tipo de criterios de arte que sean necesarios y suficientes. Por lo tanto, cualquier teoría del arte es una imposibilidad lógica y no simplemente algo que sea difícil de obtener en la práctica. Fin de la cita. Es algo implícito a la creatividad del arte que los artistas pueden crear siempre una serie de cosas que no hayan creado antes. Por eso las condiciones del arte no pueden establecerse nunca de antemano. Por consiguiente, dice, el supuesto básico de que el arte pueda ser tema de cualquier definición realista o verdadera es falso, para vincularlo con el primer seminario. Si aquí está defendiendo que no hay una posibilidad de hacer una teoría general del arte,
ni de componentes necesarios ni de componentes suficientes. La tesis kantiana que recoge Foucault sobre la ilustración, en la cual se basa nuestro sistema identitario, es decir, nos tenemos que crear de cierta forma como un artista, ¿no? Que eso se transgrede con la lógica del capital y tienes que ser emprendedor. Es eso, tienes que ser emprendedor. Es imposible. Es decir, no hay una teoría general para definir cómo ser artista. Y en este sentido hable el paradigma, o sea, el debate absoluto que para qué sirve una universidad de arte. O cuál es la pedagogía, o cuáles son los límites, o cuáles son los procedimientos, o hasta qué punto una facultad de Bellas Artes no tiene que incorporar un fuerte carácter histórico o un cierto carácter de estudio de todos estos problemas. Es decir, ¿por qué las teóricas, si no podemos desligar hoy día esta noción de imposibilidad que tiene la práctica artística de todo el pensamiento y toda nuestra tradición, por qué solo en Granada hay 2 asignaturas o 3 de teoría, ¿no? Si parece que tener ese pozo y esa capacidad de reflexionar sobre las reglas históricas y actuales y tener esa capacidad es lo que diferencia a un buen artista de un artesano o de alguien que hace cosas bonitas o de alguien que representa la realidad o de que alguien que busca un impacto con lo nuevo. Estos son debates que realmente vinculan la modernidad con la misma definición que de arte. Y no solo eso, del problema de la pedagogía de arte. Y lo vemos a la distinción de Aristóteles de teoría, práctica y creatividad. Entre la teoría y la práctica, cómo se fomenta la creatividad. Es decir, no deberíamos antes, para estudiar a Kant, empezar por la crítica del juicio, es decir, por la estética, antes de entrar a la metafísica o a la moral, a la ciencia y a la ética. Es un gran planteamiento, un gran problema para el que no hay respuestas claras, pero se abre aquí el debate, ¿no? De una forma súper clara, ¿no? Y la solución de Tartakiewicz es bastante graciosa, ¿no? En el siguiente punto, en el punto 8, seguimos el 7, ¿no? Propone qué definición es posible. Y coge toda la teoría de filosofía analítica de ideas y conceptos que tienen parecido, que es de familia, ¿no? Esto es lo que justifica la metodología de Wittgenstein, el hecho de que coja una serie de conceptos y lo analice históricamente para ver cómo se hilan unos con otros para hablar de qué es el arte hoy. Y como hemos visto, las 6 características anteriores de cómo se distingue hoy el arte genera, de cierta forma, un constructo lógico con todo lo que ha pasado hasta ahora para definir lo que es el arte. Y dice, la definición de Tartakiewicz: el arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar experiencias. Si el producto de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir choque. Es decir, ha cogido todas las características que ha dicho antes y ha hecho un juego de lógica en el que es o esto, si consigue esto. Y ya está. O sea, es un crack, pero no dice nada. O sea, realmente es capaz de definir qué es el arte, pero no es capaz de establecer un criterio para decir que eso es arte. Y el problema de esta definición es que es tan formal que puede entrar casi cualquier cosa. De cierta forma, esta definición de arte no sería muy diferente a decir una obra de arte es la reproducción de cosas, la construcción de formas o la expresión de un tipo de experiencia que deleiten, emocionen o produzcan choque. Ni más ni menos. Utilizando los términos más precisos del lenguaje lógico, podremos decir que algo es una obra de arte si y solo si es o bien la reproducción de cosas, la construcción de formas o la expresión de experiencias que puedan al mismo tiempo deleitar o emocionar o producir un choque. No está diciendo nada. Es un clásico dentro de la filosofía o la teoría, ¿no? Hacemos unos diagnósticos súper buenos. Como de
pero las soluciones son un poco malas. Es un clásico. Y bueno, quería terminar este seminario. Bueno, ¿alguien quiere decir algo sobre esta definición? Porque es algo interesante. Manuk dice, ¿las teorías políticas entonces son obras de arte? Sí, claro, es el problema que de esa definición. Se podría entender. Es más, incluso hay una cierta vinculación al goce de cualquier tipo con la producción de cualquier tipo. Vamos al texto. Quien no lo tenga puede descargárselo en el link que he puesto. Ya para acabar, ¿vale? Sobre la definición y la teoría dicen un par de cosas interesantes, pero no me quiero parar mucho más porque llevamos 1 hora 25 y me estoy cansando de hablar. Sí. Vamos a ir a la página 75, en el punto 4 dice una cosa muy interesante. El arte, según su sentido tradicional, no significa solo la producción, sino también el producto. El libro, la escultura, la pintura, el edificio, la composición musical. Los surrealistas afirman, sin embargo, que se interesan exclusivamente por la creatividad. El girito. Que la obra o la cosa no es importante solo por sí misma y no el objeto producido. Es decir, centra la definición del arte en la creatividad, en el hecho creativo, en la metodología. Creo que es algo muy contemporáneo. Siguiendo más adelante y volviendo a un debate que hemos tenido antes, y es muy curioso que acabe este libro con este debate. Es muy curioso. Lo mismo afirma el teórico francés Leydel del arte, contra la estética. Dice, el arte contemporáneo, dice, lo que cuenta es la función creativa del arte, no los productos artísticos, de los que estamos sobresaturados. Es decir, de cierta forma, hay una reacción al capital del arte, como ya hay, claro, es como una lucha contra el fetichismo de la mercancía. Es decir, no vamos a poner el peso artístico en el objeto, sino en nuestra capacidad creativa, en nuestra metodología. Y es algo en lo que somos totalmente herederos hoy día. Dice un poquito más adelante, el arte sin obra de arte, eso significa no solo cambia la teoría, sino también la misma definición. La mayor novedad es una época ávida de novedades. Aquí ya te está hablando de el arte conceptual 3 años antes de que naciera. Increíble. Es decir, todo el programa de lo conceptual, de quitar el objeto, la objetualidad del arte, parece una evolución lógica del capitalismo. Como queremos luchar contra el fetichismo que da mercancía, pues vamos a romper toda la creación que de objetos, toda la construcción de objetos y nos vamos a quedar con otro tipo de proceso. Dice, en el campo del arte, nuestra época se inclina principalmente por la oposición. Está en contra de los museos de arte, está contra la estética, que generaliza las experiencias individuales, dando lugar a las generalizaciones en vez de a los dogmas. Está contra la diferenciación de las diversidades artísticas. Esto puede ser un manifiesto de los años 70. Está en contra de la forma. Está en contra del trato social del arte, cuya consecuencia es que el arte deja de ser una cuestión personal, al diálogo privado del artista con el universo, contra el público de la obra de arte, los espectadores y los auditores. Estos son innecesarios. Contra el artista, cualquier persona puede hacer arte. Contra el concepto de autor, en el happening ha perdido su sentido. Contra el concepto de la obra de arte en sí misma, estos productos de la creatividad son superfluos y estamos saturados de ellos. Contra las mismas instituciones del arte, está en contra incluso del término de arte. Que, por ejemplo, Dubuffet escribe lo siguiente, detesto la palabra arte, preferiría que no existiera. El concepto parecería con la misma palabra, y donde se pierde el concepto, la cosa en sí misma muere. Un poquito más abajo afirma, el arte es por su naturaleza un ámbito de libertad y puede adoptar muchas formas, según la concisa fórmula que se expresa en la carta de Schiller a Corneille. Volvemos otra vez a lo mismo.
El arte es aquello que establece sus propias reglas. Sin embargo, se trata de una libertad con un ámbito limitado. Pero el arte es aquello que establece... Deberíamos leer eso en este seminario. Deberíamos leer a Schiller. Sí, esto me lo apunto. Última página del texto. Y quizás lo más sorprendente. Página 78. A la mitad. ¿Ha perdido el arte sus antiguas funciones, especialmente su función mimética? El arte tuvo en una ocasión una función mimética, pero ¿ha muerto irrecuperablemente? Y un poquito más abajo dice, algunos creen que incluso sucederá bastante pronto. Paul Valéry, igual que Wittgenstein, un nombre típico de la época, ya antes de la Primera Guerra Mundial se preguntaba si la necesidad de una experimentación radical no se había agotado ya. Sin embargo, hasta ahora esto no ha sucedido, pues el arte no ha muerto. No sé si habéis dado cuenta, pero de lo que no se ha dado cuenta Tartakiewicz, lo sí tanto, es que esta fase de experimentación ha muerto y que el arte ha muerto. Pero el arte ha muerto desde su función que es mimética, desde su definición del siglo XIX. Y por eso el siguiente texto que vamos a ver es el de Danto, de teoría del fin del arte. Es increíble cómo acaba este capítulo dedicado a la definición del arte con la tesis que va a defender justamente 20 años después Danto. Es increíble. Es más, quiero recordar que la Brillo Box es del 64. Creo que es del 64. Pero es antes de que este libro seguro. Este libro es del 70 y algo. Es increíble, ¿no? Cómo se van solapando las teorías y tú no eres capaz de teorizar tu presente, ¿no? Es muy difícil. Necesitas un tiempo de reposo y un tiempo de análisis de qué te está pasando, ¿no? Para poder entender qué es tu tiempo. Aquí estaba el disputa al mismo concepto de arte y se ve a las pocas décadas que ya había muerto al estar escribiendo esto. Había muerto esa definición en el mismo campo artístico. Y con esto es el final. La verdad que me lo pasa muy bien. Le estoy cogiendo el gusto esto de hablar en una pantalla. ¿Alguien quiere decir algo antes de que me vaya? Es el café más largo que me he tomado en mucho tiempo, 1 hora y media de café. Bueno, que bravo. Nino Bravo, ¿quién era? Era un presentador, ¿no? Un cantante. Nino Bravo. Yo decía Bravo, el otro, ¿no? Fran Bravo. Que nada, un placer. La semana que viene estamos con Danto. Mañana subo el texto al Drive para que lo descarguéis, una pequeña introducción y continuamos con qué pasó en los años 70 y creo que acabaremos con estas cuestiones metodológicas sobre la estética hoy día. Me apetece cambiar, o no sé, o quizás podéis deciros vosotros, ¿queréis que profundicemos en la historia de la estética con Schiller o nos vamos a textos más contemporáneos sobre campo artístico o definiciones institucionales del arte o no sé? Ponedlo por ahí, yo ya lo leo, ¿vale? Es muy gracioso porque vais poniendo me gusta, a veces os enfadáis, a veces, no sé. Buenas noches a todos desde las sedes centrales de Espacio Baladero. Un saludo. No sé lo que he dicho, Miguel Ángel.